Así pues, 7 etapas de iluminación. Etapa 1. La experiencia de IUM-M. Fue hace unos 20 años, y todo empezó con la pregunta antes de nacer: ¿quién soy? No sé por qué, pero esta pregunta parecía captar todo mi ser. Podría pasarme días y noches sentado, concentrado, reflexionando sobre esta cuestión. Hasta que un día, todo pareció paralizarse por completo. Ni siquiera un hilo de pensamiento surgió allí. M era simplemente nada y completamente vacío. Solo este sentido puro de la existencia, este mero sentido del yo, esta presencia. ¿Qué era? No era el cuerpo, no se pensaba como no había pensamientos, nada en absoluto. Solo la existencia misma. No era necesario que nadie autentificara este entendimiento. En ese momento, experimenté un tremendo flujo de energía que se liberaba. Era como si la vida se expresara a través de mi cuerpo, y yo no fuera más que esa expresión. Sin embargo, en aquel momento, todavía era incapaz de comprender plenamente qué era esta experiencia, y cómo había malinterpretado su naturaleza. Segunda etapa, la experiencia de yo soy todo. Parecía que mi experiencia estaba respaldada por muchas enseñanzas Advaita, e hindúes. Pero el mayor error lo cometí cuando hablé con un amigo budista. Me habló de la doctrina de la inexistencia del yo, de la inexistencia del yo ocular. Rechacé de plano tal doctrina, pues estaba en contradicción directa con lo que había experimentado. Estuve profundamente confundido durante algún tiempo, y no podía apreciar por qué Buda había enseñado esta doctrina, y peor aún, la había convertido en un sello del Dharma. Hasta que un día experimenté la fusión de todo en mí. Pero, de algún modo, yo no existía. Era como un ojo. De alguna manera acepté la idea del no ojo, pero seguí insistiendo. El Buda no debería haberlo dicho así. La experiencia fue maravillosa. Fue como si me emancipara totalmente. Una liberación completa sin límites. Me dije a mí mismo, estoy totalmente convencido de que ya no estoy confundido. Así que escribí un poema, algo así como lo siguiente. Yo soy la lluvia, yo soy el cielo, yo soy el azul, el color del cielo. Nada es más real que yo. Por lo tanto, Buda, yo soy M y hay una frase para esta experiencia. Donde quiera y cuando quiera que esté él soy yo. Esta frase era como un mantra para mí. A menudo la utilizaba para volver a la experiencia de la presencia. El resto del viaje fue el desarrollo y perfeccionamiento de esta experiencia de presencia total. Pero de algún modo, siempre había un bloqueo, algo que me impedía recuperar la experiencia. Era la incapacidad de morir plenamente en la presencia total. Tercera etapa: entrar en un estado de nada. De algún modo, algo bloqueaba el flujo natural de mi esencia más íntima, y me impedía revivir la experiencia. La presencia seguía ahí, pero no había sensación de totalidad. Estaba claro, tanto lógica como intuitivamente, que yo era el problema. Era el ojo el que bloqueaba. Era el ojo el límite. Era el ojo la frontera. Pero, ¿por qué no podía eliminarlo? En aquel momento, no se me ocurrió que debía investigar la naturaleza de la conciencia y en qué consiste. En cambio, estaba demasiado ocupado con el arte de entrar en un estado de olvido para deshacerme del ojo. Esto continuó durante los siguientes más de 13 años. Entre medias, por supuesto, hubo muchos otros acontecimientos menores, y la experiencia de la presencia total se produjo muchas veces, pero con lagunas. A los pocos meses, sin embargo, llegué a una comprensión importante. El ojo es la causa raíz de todas las artificialidades. La verdadera libertad está en la entrega espontánea a la nada total, y todo es simplemente uno mismo.
Así que la presencia de la cuarta etapa tiene una claridad brillante como un espejo. Entré en contacto con el budismo en 1997, no porque quisiera saber más sobre la experiencia de la presencia, sino más bien sobre la enseñanza de la impermanencia. Sincronizaba profundamente con lo que estaba experimentando en la vida. Me enfrentaba a la posibilidad de perder todo mi patrimonio y más por una crisis financiera. En aquel momento no tenía ni idea de que el budismo fuera tan profundamente rico en el aspecto de la presencia. El misterio de la vida no se puede comprender. Busqué refugio en el budismo para aliviar mis penas causadas por la crisis financiera, pero resultó ser la clave que faltaba para experimentar la presencia total. Entonces no me resistía tanto a la doctrina del no yo. Pero la idea de que toda la existencia fenoménica está vacía de un yo inherente, o yo con mayúsculas, no acababa de calarme. ¿Se referían al yo como personalidad o al yo como testigo eterno? ¿Debemos acabar incluso con el testigo? ¿Era el propio testigo otra ilusión? Hay pensamiento sin pensador, hay sonido sin oyente. Sufriendo no existen hechos sufrientes, no hay hacedores. Estaba meditando sobre el significado de la estrofa anterior, profundamente, hasta que un día, de repente, oí. Estaba tan claro. No había nada más. Solo el sonido y nada más. Y resonante. Era tan claro, tan vívido. Esa experiencia fue tan familiar, tan real y tan clara. Era la misma experiencia de yo soy. Fue sin pensamiento, sin conceptos, sin intermediario, sin nadie allí, sin ningún intermedio. ¿Qué era? Era pura presencia. Pero esta vez no era yo soy. No era preguntar quién soy. No era el sentido puro del yo soy. Era el sonido puro. Luego vino el sabor, solo el sabor y nada más, los latidos, el paisaje. No había ningún hueco en medio. Ya no faltaban unos meses para que surgiera. Nunca hubo una etapa para entrar, ni un ojo para cesar, y nunca había existido. No hay punto de entrada ni de salida. No hay sonido ni fuera ni dentro. No hay ojo aparte del surgir y cesar el múltiple de la presencia. Momento a momento, la presencia se despliega. Este es el comienzo de ver a través del no yo. Ha surgido la percepción de no ser. Pero la experiencia no dual sigue siendo mucho más Brahman que Shunyata. De hecho, es más Brahman que nunca. Ahora yo soy se experimenta en todo. Sin embargo, es una fase clave muy importante en la que el practicante experimenta un salto cuántico en la percepción, desatando el nudo dualista. Esta es también la percepción clave que conduce a la comprensión de que todo es mente. Todo es solo esta única realidad. La tendencia a extrapolar una realidad última o una conciencia universal de la que formamos parte sigue siendo sorprendentemente fuerte. Efectivamente, el nudo dualista ha desaparecido. Pero el lazo de ver las cosas inherentemente no lo está. Los nudos dualistas e inherentes que impiden la experiencia plena de nuestra naturaleza, maja vacía y no dual de conciencia prístina, son dos hechizos perceptivos muy diferentes que atan la etapa 5, sin reflejo de espejo. No hay espejo reflejando todo el tiempo. Manifestación. Solo es la una mano aplaude. Todo es efectivamente. La fase 4 es meramente la experiencia de no división entre sujeto-objeto. La intuición inicial vislumbrada en la estrofa Anatas es sin yo. Pero en la fase posterior de mi progreso, apareció más como sujeto-objeto, como una unión inseparable, en lugar de absolutamente sin sujeto. Este es precisamente el segundo caso, en los 3 niveles de comprensión no dual. En la fase 4 todavía me asombraba la pristinidad y vivacidad de los fenómenos. La fase 5 es bastante completa en no ser nadie.
Y yo llamaría a esto anatta en los tres aspectos, sin división sujeto-objeto, sin autoría y ausencia de agente. El punto desencadenante aquí es la visión directa y completa de que el espejo no es más que un pensamiento que surge. Con esto, la solidez y toda la grandeza del Brahman se van por el desagüe. Sin embargo, se siente perfectamente correcto y liberador sin el agente. Y siendo simplemente como un pensamiento que surge o como un momento vívido de una campana resonando, toda la viveza y presencia permanece con un sentido adicional de libertad. En este caso, la unión del reflejo de un espejo se entiende claramente como defectuosa. Solo hay reflejo vívido. No puede haber una unión si no hay un sujeto para empezar. Solo en el recuerdo sutil, es decir, en un pensamiento que recuerda un momento anterior del pensamiento, parece existir el observador. De aquí pasé al tercer grado de no dual. La estrofa 1 complementa y refina la estrofa 2, para hacer que la experiencia de no ser uno mismo sea completa y sin esfuerzo, en solo gorjeos, pájaros, golpes de tambor, pasos, cielo, caminar por la montaña, masticar y saborear. No hay testigo alguno, escondido en ninguna parte. Todo es proceso, acontecimiento, manifestación y fenómeno. Nada ontológico o que tenga una esencia. Esta fase es muy completa en la experiencia no dual. En lo no dual no hay esfuerzo, y uno se da cuenta de que al ver siempre hay solo paisaje, y al oír siempre solo sonidos. Encontramos verdaderos placeres en la naturalidad y la cotidianidad, tal y como se expresan comúnmente en el Zen. Cortar, la madera lleva agua, llega la primavera, crece la hierba. Lo no dual es ordinario, ya que no hay un más allá al que llegar. Aparece como extraordinario y grandioso, solo como una ocurrencia tardía debido a la comparación. Dicho esto, la experiencia maja que aparece como la masticación del universo, y la espontaneidad del suceso prístino debe seguir siendo maja libre, ilimitada y clara. Porque eso es lo que es y no puede ser de otra manera. La extraordinariedad y la grandeza que resultan de la comparación también deben discernirse correctamente a partir de lo que es de lo no dual, cada vez que interviene la contracción. Es simplemente una manifestación de la experiencia. Experimentador dividido, convencionalmente hablando, que siendo la causa, es el efecto. Cualquiera que sea la condición, ya sea el resultado de situaciones desfavorables, o de recordar sutilmente, para llegar a cierta sensación buena, o intentar arreglar una escisión imaginaria. Tenemos que tratar que la visión no dual no ha penetrado en todo nuestro ser como lo hace la tendencia kármica a dividir. No hemos acogido sin miedo, abiertamente y sin reservas lo que es solo mi opinión, un intercambio casual. Los practicantes de este nivel a menudo se emocionan demasiado creyendo que esta fase es la final. De hecho, parece una especie de pseudo-finalidad, pero se trata de un malentendido. No se puede decir gran cosa. El practicante también será conducido naturalmente a la perfección espontánea sin ir más lejos en el vaciado de los agregados. La gota es completa, el centro ha desaparecido. El centro no es más que una sutil tendencia kármica a dividir. Una expresión más poética sería el sonido. Oye, el paisaje ve, el polvo es el espejo. Los propios fenómenos transitorios siempre han sido el espejo. Solo una fuerte visión dualista impide ver. Muy a menudo se necesitan ciclos tras ciclos de refinamiento de nuestras percepciones, para que lo no dual sea menos concentrativo y más sin esfuerzo. Esto se refiere a experimentar la no solidez y la espontaneidad de la experiencia. En esta fase debemos tener claro que vaciar el sujeto solo dará como resultado la no dualidad, y que es necesario vaciar aún más los agregados. 18 datus significa que hay que penetrar más en la naturaleza vacía de los 5 agregados. 18 datus, con origen dependiente y vacuidad. La necesidad de cosificar un Brahman universal se entiende como la tendencia kármica a solidificar las experiencias. Esto conduce a la comprensión del vacío. Naturaleza de la presencia.
no dual, etapa 6. La naturaleza de la presencia es vacía. Las etapas 4 y 5 son la escala de grises de ver a través del sujeto que no existe en realidad innata, solo existen los agregados. Sin embargo, incluso los agregados están vacíos. Sutra del corazón puede sonar obvio, pero, la mayoría de las veces, incluso un practicante que ha madurado la experiencia de anatta, como en la fase 5, se perderá la esencia de la misma. Como he dicho antes, la quinta fase parece definitiva y no tiene sentido insistir en nada. Dependerá de nuestras condiciones el que sigamos explorando esta naturaleza vacía de la presencia, y avancemos hacia el mundo maja de la talidad. El vacío no es una sustancia. El vacío no es un sustrato ni un fondo. El vacío no es luz. El vacío no es conciencia ni darse cuenta. El vacío no es lo absoluto. El vacío no existe por sí mismo. Los objetos no consisten en vacío. Los objetos no surgen de la vacuidad. El vacío del ojo no niega el ojo. El vacío no es la sensación que resulta cuando no aparecen objetos en la mente. Meditar en el vacío no consiste en aquietar la mente. Y me gustaría añadir que la vacuidad no es un camino de práctica, y la vacuidad no es una forma de fructificación. La vacuidad es la naturaleza de todas las experiencias. No hay nada que alcanzar o practicar. Lo que tenemos que comprender es esta naturaleza vacía, esta naturaleza inasible, ilocalizable, e interconectada de todo surgimiento vívido. La vacuidad revelará que no solo no hay quién en la conciencia prístina, no hay dónde ni cuándo, sea yo, aquí o ahora. Todos son simplemente impresiones que se originan dependientemente, de acuerdo con los principios de la condicionalidad. Cuando hay esto, es decir, con el surgimiento de esto que surge, cuando esto no es, tampoco es que con el cese de esto que cesa. La profundidad de este principio de condicionalidad de 4 líneas no se puede expresar con palabras. Para una exposición más teórica, véase Non-Dual Emptiness Teachings del Dr. Greg Good. Para una narración más experiencial, ver la subsección sobre vacuidad en Maha del Post, sobre anatta no self vacuidad, Maha y Ordinariness and Spontaneous Perfection. Aquí la práctica se entiende claramente como no ir tras el espejo, ni escapar del reflejo maya. Es ver a fondo la naturaleza del reflejo, ver que en realidad no hay más espejo que el reflejo continuo, debido a nuestra naturaleza de vacuidad. Ni hay un espejo al que aferrarse como realidad de fondo, ni una malla de la que escapar. Más allá de estos dos extremos, se encuentra el camino del medio. La sabiduría prajna de ver que Maya es nuestra naturaleza de Buda. Recientemente un eterno ahora ha actualizado algunos artículos de muy alta calidad que describen mejor la experiencia maja de Suchness. Lee los siguientes artículos. Emancipación de la talidad, Buda Dharma, un sueño en un sueño. Las 3 últimas subsecciones del post. Sobre el vacío elaboran esta fase de discernimiento del vacío y el progreso gradual de maduración de la experiencia hacia el modo de práctica sin esfuerzo. Es importante saber que, además de la experiencia de lo inencontrable e inaprehensible de la vacuidad, la interconexión de todo lo que crea la experiencia maja es igualmente preciosa. La presencia de la etapa 7 se perfecciona espontáneamente. Tras ciclos y ciclos de perfeccionamiento de nuestra práctica y nuestras percepciones, llegaremos a esta realización. Todo es siempre, y ya así. Solo los puntos de vista dualistas e inherentes oscurecen estos hechos experienciales. Y por lo tanto, lo que realmente se necesita es simplemente experimentar lo que surja abiertamente y sin reservas.
Sin embargo, esto no denota el fin de la práctica. La práctica simplemente pasa a ser dinámica y condiciona la manifestación. El terreno y el camino de la práctica se vuelven indistinguibles. Todo el artículo de anatta, vacuidad, etc., puede ser visto como los diferentes enfoques hacia la eventual realización de esta conciencia de la naturaleza ya perfecta y sin artificios. Para más información, visite awakeningtoreality.com o el enlace que hay bajo este vídeo. Empiece por la sección de lecturas obligadas. Además, no dudes en unirte al grupo de Facebook llamado Despertar a la Realidad.